Después de vivir la masacre más grande que ha vivido el pueblo judío, después del Holocausto el 7 de octubre por parte de Hamas, organización terrorista, y algunos simpatizantes, ¿cuál es el tipo de reacción que Israel recibe por parte de los diferentes gobiernos, políticos y la gente en general? Yo soy Jaime Leisorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Uno pensaría que después de algo tan horrífico que acaba de suceder, sería bastante simple poder condenar este tipo de eventos. Sería bastante simple asegurarte que puedes decir algo tan básico como: estoy en contra que matemos a bebitos, estoy en contra que violemos a gente, estoy en contra que asesinemos a gente mayor. Algo que no mencioné y voy a estar repitiéndolo en estos podcasts, pero es fascinante cómo el nivel de atrocidad que se cometió y lo malévolo que fue esto no tiene palabras y no hay dimensión para entenderlo. Una de las personas que fue asesinada, uno de estos terroristas, gente otra vez, no hay palabras para definir a este tipo de gente. Gente no son. Estas personas mataron a una abuelita y le quitaron el celular y subieron por medio de su propio celular a su cuenta de Facebook una foto de ella asesinada, y la nieta se entera que mataron a su abuelita porque su abuelita supuestamente cambió su foto de perfil a una foto de ella asesinada. O sea, esto es algo macabro. Y la pregunta es, ¿qué tan difícil sería condenar este tipo de actos? ¿Qué tan difícil sería decir: yo creo que esto es algo que no deberíamos hacer? Sin embargo, uno se sorprende. Uno verdaderamente se sorprende. Hubieron como mínimo 3 diferentes tipos de respuestas en general, en el mundo en general. Hubieron personajes, entre ellos se encuentra el presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, que se aseguró de enfatizar que Israel tiene todo el derecho, que eso es algo horrible. Joe Biden describió lo que sucedió como un acto terrible, una tragedia tremenda a nivel humano. Y le dijo al presidente actual, el primer ministro actual de Israel, Benjamin Netanyahu, le dijo: Estados Unidos se encuentra detrás de ustedes, está apoyándolos a ustedes por este tipo de situación terrorista, este ataque terrorista que acaban de vivir. Mi administración apoya la seguridad de Israel y vamos a asegurarnos que tienen toda la ayuda para que se puedan defender ustedes. Este es más o menos el mensaje que Joe Biden, el presidente democrático de Estados Unidos, le manda tanto en sus videos que empezó a mencionar, como en sus twitters, como en todos los anuncios, como en sus conversaciones con Benjamin Netanyahu. Asegurarse que Israel sabe, número 1, que condena este tipo de ataques terroristas. Número 2, Estados Unidos va a apoyar en todo lo que sea necesario para que Israel tenga el derecho a defenderse y tenga también los medios para poder defenderse. Como todo el mundo sabe, hay una relación muy estrecha. Uno de los aliados más importantes en general y específicamente del Medio Oriente con Estados Unidos es Israel, tanto por todos los convenios que tienen, por todos los acuerdos en cuestiones de tecnología, en cuestiones de avances militares. Y se asegura, y Estados Unidos siendo también una fuente de moralidad en el mundo, y asegurarse que tienen una imagen y un puesto importante en la estabilidad mundial en diferentes tipos de cosas. Este tipo de situaciones claramente que es algo muy difícil, y Estados Unidos está asegurando de que mantienen un mensaje de solidaridad, de condenación y de apoyo para Israel. El primer ministro de Inglaterra, Rishi Sunak, también dice que está choqueado y comenta: Israel tiene todo el derecho para defenderse a sí mismo. Este es uno de los comentarios que él hizo. Aparte, el primer ministro Rishi Sunak, el primer ministro británico, estuvo yendo a diferentes lugares en Inglaterra para defender y para demostrar solidaridad y empatía con toda la comunidad judía en Inglaterra y mandar un mensaje de solidaridad y apoyo hacia Israel. Uno de los discursos que escuché del primer ministro Rishi Sunak, precioso, con el rabino principal de Inglaterra, el rabino Mervis, un speech, un discurso muy bonito, en el cual se asegura que transmite y condena todo al respecto y va a apoyar tanto en Inglaterra como va a apoyar también a Israel. Y menciona categóricamente: Israel tiene todo el derecho para defenderse de este tipo de atrocidades. El canciller alemán, Olaf Scholz, menciona, y él también dice, que los de Hamas que acaban de hacer, dice: Alemania condena este tipo de ataques de Hamas
y se encuentra apoyando a Israel. Irónicamente y curiosamente, este canciller, el Olaf Scholz, él cuando fue a Israel a visitar, en este momento, como un mensaje de apoyo hacia el Estado de Israel para este tipo de situación grave que estamos viviendo. Y justo cuando estaban subiéndose al avión de regreso para irse otra vez a Alemania, suenan las sirenas en el aeropuerto de Ben Gurión, suenan las sirenas de los misiles, que es algo que Alemania durante mucho tiempo no ha vivido, que es parte de la orden del día otra vez de Israel, como ya lo mencioné, me tocó a mí un par de veces vivirlo, y es parte, le toca, se tienen que bajar, tienen que evacuar el avión, y están las imágenes y los videos de cómo tienen que buscar resguardarse, pero no están en lugares de refugios, entonces tienen que salirse del coche, tienen que salirse del avión, tienen que ponerse en el piso, cubriéndose la cabeza por si llega a caer un misil cerca para que no sufran de algún tipo de daño. El presidente francés Emmanuel Macron dice que de manera firme condena los ataques terroristas y expresa toda su solidaridad con las víctimas, con sus familias y con los seres cercanos. Francia expresa solidaridad completa con Israel y sus víctimas y rechazan cualquier tipo de terrorismo y están comprometidos con la seguridad de Israel. Este es un tipo de mensajes que surgen por varios tipos de políticos importantes en los cuales, de manera muy clara, muy enfática, muy categórica, mencionan que condenan los actos y están completamente en desacuerdo con lo que sucedió y se aseguran que van a estar manteniendo una solidaridad y un apoyo hacia el Estado de Israel. Sin embargo, tienes otro tipo de gente, otro tipo de políticos, otro tipo de líderes que no están dispuestos a condenarlo. Y algunos de ellos es por cobardía, algunos de ellos es porque se esconden detrás de sus políticas personales y algunos de ellos no solamente no van a comentar al respecto, pero van a comentar a favor o van a abstenerse para transmitir un mensaje a favor. En uno de los artículos del Milenio se menciona cómo nuestro presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, elaboró acerca de me gustaría que por favor escuchen el tipo de comentario de uno de los políticos, el tipo de comentario de otro de los políticos. Dice él, ya se definió nuestra postura, nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior, no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que pueda haber. La confrontación, el uso de la guerra produce mucho sufrimiento, no queremos víctimas por las guerras, lamentamos mucho lo que está pasando con palestinos e israelitas. Eso fue lo que comentó nuestro presidente en la prensa matutina en Palacio Nacional. Ahora, puede ser, existe la posibilidad que en verdad parte del motivo que son comentarios a lo mejor un poco tibios, comentarios que tratan de evadir algún tipo de condenación muy clara para tipos de atrocidades que no requieren de mucho sentido común para poder condenarlos. A lo mejor en verdad hay una postura general, pero sugiero que a lo mejor no es tan simple, y no estoy hablando ahora de nuestro presidente, estoy hablando en general. No soy un experto en política mexicana y por lo tanto prefiero abstenerme un poquito de comentarios porque quisiera procesarlos antes y estar seguro que estoy lo suficientemente informado para hacer un comentario. Pero hay ciertos tipos de políticos que en verdad tienen una política general de no hacer comentarios nunca al respecto, pero hay otro tipo de políticos que se esconden detrás de esto para solamente no comentar porque quieren transmitir o a lo mejor evadir el significado de mantener una postura firme en cuanto a un acto tan atroz que acaba de suceder. Ahora, uno pensaría que a lo mejor todo el mundo estaría de acuerdo o en contra, más bien, con lo que acaba de suceder. Y no es tan simple. En verdad no es tan simple. En Estados Unidos, en el Senado de Estados Unidos, hay varios políticos que no solamente no se oponen más bien no comentan, pero no tienen la decencia básica de hacer un comentario claro para una pregunta tan básica. El ejemplo al que voy es el siguiente. Uno de los senadores en Estados Unidos que se llama Rashida Tlaib, ella estaba caminando en Capitol Hill, en Washington, estaba caminando y uno de los reporteros está con su celular tratando de hacerle una pregunta y le hace la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que le pregunta, ¿condenas el acto atroz por parte de Hamas? ¿Condenas a Hamas? No le dice a los palestinos, no le dice a Gaza,
no hace una generalización. Le pregunta, ¿condenas a Hamas por haber decapitado a bebitos? ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Qué puedes decir acerca de este acto tan atroz que sucedió de Hamas decapitando a bebés? Y la respuesta de ella es nada, solamente silencio. Y sigue caminando. Me pregunto, ¿es tan difícil decir condeno a Hamas como organización terrorista? Ahora, uno diría que a lo mejor ella es parte de la misma política que nuestro presidente AMLO, en el cual me abstengo y no comento y no participamos. Ella comenta sobre todo. Ella comenta absolutamente sobre todo. En cualquier tipo de situación, ella comenta, se asegura que tiene algo para decir. Cuando hay algo que surge en cualquier país o en cualquier lugar, en contra de temas de LGBT, cuando se hacen comentarios negativos, o cuando hubo todo este movimiento en Estados Unidos de George Floyd, cuando se murió, mataron al personaje George Floyd, y surge todo un movimiento de Black Lives Matter, ella tiene todo lo que decir al respecto. Siempre tiene lo que comentar sobre absolutamente todo. Pero cuando le preguntan algo tan básico como ¿qué tienes para decir acerca de cómo Hamas, como organización terrorista, asesinó a bebés? ¿Qué tienes para decir? Y no dice nada. No tiene nada para decir al respecto. ¿Cómo puede ser? Esto es algo que me llama mucho la atención, porque ella justamente cuando empiezan las reacciones por parte de Israel, que uno se pregunta, que es la segunda parte de este podcast, analizar cuál debería ser el tipo de reacción por parte de Israel ante este tipo de atrocidad que fue cometida ante sus civiles, ante sus ciudadanos. La pregunta es, ¿cómo responde Israel? Ella cuando empiezan la defensa por parte de Israel, ahí tiene mucho para decir, mucho para comentar. ¿Y dónde quedó el sistema moral para tener la decencia básica, para asegurarnos de decir, esto es algo que está mal? Condeno este tipo de ataques que son equivocados. Aún un presidente muy polémico de El Salvador, el presidente Bukele, que la gente, muy polémico el personaje, pero él saca su tweet y él dice, yo soy de ascendencia palestina, yo pertenezco a este pueblo. Sin embargo, lo que acaba de suceder no tiene nada que ver con la causa palestina. La causa palestina es otra cosa por completo que los actos atroces que fueron cometidos por Hamas. Y no solo eso, dice él, si una persona está defendiendo eso, estás haciendo de menos la causa palestina. Si te importa un poquito los derechos del pueblo palestino, si te importa un poquito el desarrollo de esta gente civil que está sufriendo e inocente del otro lado, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que condenas este tipo de situaciones, de atrocidades que fueron cometidas. Ahora, ¿por qué este tipo de políticos no comenta? En México, en nuestros políticos estuvo un poquito dividido. Hubieron lugares, por ejemplo, en el Twitter del gobierno de Morena en Puebla, uno de los comentarios que me sacó de onda fue el siguiente. El comentario es el siguiente: el 10 de octubre de 2023, la cuenta de Twitter o de X, conocido como X ahora, llamada Morena en Puebla, acusó a Israel de ser un estado terrorista. Ahora, el 10 de octubre eso sucede. Es verdad que Morena, el otro canal de Twitter conocido como Morena Sí Puebla, saca un comunicado donde dice: queremos señalar enfáticamente, como ya lo hemos hecho en ocasiones pasadas, que la cuenta de la red social X, o sea Twitter, y algunas otras páginas similares, o sea Morena en Puebla, no pertenece al Comité Ejecutivo Estatal de nuestro partido. Me consta eso. Y dice: la única cuenta oficial es Morena Sí Puebla, por lo que rechazamos como propio cualquier contenido emitido en este perfil que ha sido utilizado de manera irresponsable buscando dañar nuestro movimiento. Morena es un partido comprometido con los derechos fundamentales de los seres humanos. Nuestra posición pacifista ya la ha marcado nuestro presidente AMLO. Exhortamos a nuestra militancia y a la ciudadanía en general a seguir las cuentas oficiales, las únicas reconocidas por nuestro partido. Hay gente que sí está dispuesta a decir cosas muy tóxicas y negativas en situaciones tan difíciles y críticas que el pueblo de Israel está viviendo. Y me cuestiono de dónde viene todo esto. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene este tipo de reacciones? Y en el próximo video vamos a profundizar mucho más al respecto. Pero solamente para asegurarme que transmito el mensaje de manera muy clara, me gustaría comentar que en el momento que Israel se empieza a defender, surge un movimiento tremendo en varias partes del mundo. En varias partes del mundo, incluyendo en México. Y la gente se esconde detrás. Trabajo mucho en varias universidades, y en una de las universidades una alumna me preguntó y me dijo: oye, profesor, ¿cuál es la diferencia entre Hamas
o más bien me preguntó, ¿hay alguna distinción entre Hamas y el movimiento de Free Palestine, Liberación de Palestina? Y se me hace muy curioso, le dije, en ese momento, que claro que conceptualmente sí podría haber una distinción, conceptualmente. Lo que me preocupa es que, curiosamente, en varios, o en la mayoría, de estos movimientos, de estas protestas que hubieron, tanto en Londres, como en Alemania, como en tantos lugares del mundo, en Sydney, en Australia, en cuanto a supuestamente la causa noble de liberación de Palestina, qué curioso que en ese tipo de lugares se empiezan a poner suásticas y en Sydney se empieza a decir Gazen a los judíos. Qué curioso que ese tipo de manifestaciones que supuestamente son para una causa noble, automáticamente es Gazen a los judíos, Hitler no acabó con su trabajo. Me preocupa que mucha de esta reacción o apatía hacia esta causa o la forma de buscar que dejen de defenderse Israel después de algo tan atroz que acaba de suceder, a lo mejor no es solamente mala información, a lo mejor hay algo más nefasto por detrás de esto, a lo mejor hay algo más delicado. Y es posible que temas un poquito sutiles o latentes de antisemitismo estén presentes. ¿Cómo puede ser que cuando en México hay una manifestación pro-Israel, lo único que se hace es traer flores en la embajada israelí, traer flores, se canta el himno nacional de Israel y no pasa absolutamente uno que otro discurso más y la gente se regresa a sus casas? Y al siguiente día lo que pasa es una manifestación supuestamente por la causa noble palestina, pero en este caso lo que pasa es se grafitea Israel como asesinos, genocidas, poner suásticas y vandalizar, pero supuestamente era una causa noble. Supuestamente era algo enfocado en la humanidad y en el beneficio de la gente y asegurarnos que la gente se está desarrollando. ¿Dónde quedó esto? Quiero aclarar de manera muy enfática, hay una cantidad enorme de civiles del otro lado que está sufriendo, que son inocentes, que no tienen culpa alguna de tener que estar pasando por este tipo de situaciones. Y mi corazón duele por ellos. Y no solo yo, la mayoría de la gente con un poquito de sentido común, le duele tanto algo difícil, algo trágico que surja de un lado o del otro lado. Pero cuando algún político está dispuesto para abogar por cualquier tipo de causa, en Estados Unidos está todo este tema de microagresiones. Si una persona dice un pequeño comentario, a lo mejor para, sin querer, y ofende a alguien de los miembros de la causa LGBT, del movimiento LGBT, de la gente que pertenece a esos grupos, si llegas a decir algo que a lo mejor sin querer se te fue y ofendiste, se vuelve todo un drama. Pero cuando tienes movimientos dentro de las universidades, miles y miles, en Columbia University, en UCLA, en Penn State, en Harvard, que salgan una cantidad enorme de gente abogando y diciendo que la gente de Israel no se defienda, y no están dispuestos a condenar algo de Hamas, me temo que a lo mejor hay algo mucho más nefasto. Y no es solamente gente pacifista buscando las causas de la humanidad y protegiendo y asegurándonos que nosotros como seres humanos y ciudadanos siempre empatizamos con el dolor de la gente. A lo mejor hay algo muy nefasto detrás de esto. Y es muy agradable y tranquiliza un poquito ver cómo diferentes personas y diferentes políticos se aseguran de transmitir de manera muy fuerte y contundente: estamos con Israel, defendemos al Estado de Israel. Son el único Estado democrático en esa zona, en esa región. Claro que hay democracia, pero la democracia es falsa en esos casos, en varios de esos países. Es un Estado que en otro video vamos a elaborar un poquito más acerca de la reacción que Israel tiene ante este tipo de conflictos. Pero es sumamente preocupante ver que tenemos tanto líderes políticos que no están dispuestos a condenar de manera categórica, que cuando Rashida Tlaib está caminando en el Congreso no tiene la decencia básica para decir: yo condeno gente que decapita bebitos inocentes. Pero sin duda, al siguiente día, cuando empieza una reacción de Israel, hace toda una protesta para asegurarse que en todo Washington todo el mundo se entera que Israel está dañando al otro lado. ¿Y qué pasó con la electricidad? Que vamos a hablar más adelante acerca de esto. Y la electricidad, y el agua, y todo el sufrimiento del otro lado. Pero cuando acaban de decapitar a un bebito no hay nada lo que comentar al respecto. Me temo que a lo mejor hay una doble agenda. Me temo que a lo mejor no se trata únicamente de decir algo y ser muy claros en el sentido de verdaderamente empatizar, verdaderamente estar presente para las causas nobles, y a lo mejor hay algo mucho más macabro detrás de esto. Y políticos y gente, figuras públicas, debería tener muy presente que su tipo de reacciones, cuando se trata de este tipo de situaciones, el silencio es muy fuerte, pero cuando se trata de otras causas hay muchísimo lo que comentar.
Y me temo que en muchas de las otras circunstancias, cuando sí están dispuestos a decir algo, no tiene que ver con la causa a lo mejor. Es posible que tenga que ver con temas no tan positivos. Muchas veces la gente, cuando estoy platicando con ellos, les expreso un poquito mi escepticismo de la nobleza de líderes y de figuras públicas y de celebridades, cuando están dispuestos a decir, yo apoyo a este movimiento, yo apoyo a este movimiento, yo apoyo a este movimiento. Pero qué curioso que cuando se trata de temas específicamente asociados con Israel, específicamente asociados con algo tan atroz, no haya la posibilidad de poder decirlo de manera tan clara como lo hacen con cualquier otra cosa. El movimiento Black Lives Matter, que supuestamente era un movimiento muy noble, ¿cómo puede ser que ese mismito movimiento, cuando sale todo el tema de Israel, mandan una imagen en su cuenta oficial de un personaje en su parapente, que fue una de las formas en las cuales estos terroristas se metieron a Israel para asesinar a civiles, a inocentes? ¿Y dónde quedó la humanidad? ¿Dónde quedó la empatía con ser una minoría? Entre paréntesis, los judíos somos probablemente una de las mayores minorías de todo el mundo. El pueblo judío somos más o menos 15 millones de judíos hoy en día. Nosotros somos probablemente, como decía un líder de la comunidad judía, él decía, la población judía es menos que un error de estadística de cualquier otro movimiento. Es un error de estadística de los católicos que hay, es un error de estadística de los musulmanes que hay, es un error de estadística de la población de Estados Unidos. Somos 15 millones a nivel mundial. Pero qué curioso que esta minoría tiene un trato diferente. Entonces estoy feliz, estoy muy alegre que hay políticos que están dispuestos a expresarlo de manera contundente, y me temo aún así, que es parte del próximo video, cuánto tiempo dure este tipo de apoyo. ¿Cuánto tiempo va a durar este tipo de apoyo? Gracias a Dios, inicialmente hay este tipo de fuerza que le ayuda a alentar a Israel y a los políticos en Israel para poder reaccionar de la forma correcta. Pero hay muchos otros que se abstienen, y hay muchos otros que no están dispuestos a condenarlo, pero cuando se trata de un ataque o un contraataque para defenderse, ahí sí están dispuestos a comentar. En el próximo video voy a hablar un poquito más acerca de esto. Pero es sumamente importante entender que cuando cometen y cuando suceden este tipo de atrocidades, uno tiene que preguntarse de qué lado yo estoy. Yo soy Jaime Blazorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.